María nació en Madrid y es la mayor de dos hermanas. De pequeña era una niña tranquila, reservada y muy observadora, hasta que llegó la adolescencia. Entonces todo cambió. Esa niña calmada se transformó en una adolescente rebelde que coleccionaba partes en el colegio por hablar demasiado o contestar de mala manera a los profesores. No era mala, simplemente no encontraba su sitio y su mundo interior iba mucho más rápido que el de los demás. Empujada por las expectativas de su entorno, estudió Derecho y ADE, siguiendo el camino correcto, ese que prometía éxito, estabilidad y un futuro brillante en una gran empresa. Pero era un sueño ajeno, un molde en el que nunca encajó. A los 24 años, lo que parecía una crisis existencial se convirtió en una profunda crisis de identidad. María empezó a cuestionarlo todo. ¿Quién era? ¿Qué quería realmente? ¿Y por qué estaba viviendo una vida que no sentía como suya? Movida por una mezcla de honestidad y valentía, dejó atrás todo lo conocido y se fue un año a vivir a Argentina. Allí, lejos de expectativas y condicionamientos, encontró algo que llevaba años buscando: silencio, espacio y verdad. Ese tiempo solo le permitió escucharse, conocerse en profundidad y reconectar con su esencia. A su regreso decidió estudiar coaching y psicología en la Universidad de La Rioja para comprender lo que ella misma había vivido y acompañar a otros en procesos similares. También hay que resaltar que es madre de dos niñas de 5 y 4 años, donde pone pasión para educar y reeducar las gestiones emocionales y adquieren inteligencia emocional. Hoy María es coach, divulgadora y autora del bestseller Yo Ego. Hace un año escribió también el libro La opinión de los demás está de más. A través de su trabajo ha acompañado a miles de personas a intentar entender su ego, sanar su relación consigo mismos y vivir desde la calma y la autenticidad. Su enfoque combina psicología, conciencia emocional y amor propio como pilares del bienestar interior. Su labor es clara: ayudar a las personas a recordar quién son cuando dejan de vivir para complacer a los demás. Ahora vais a conocer un poco más en esta entrevista su visión y misión en esta vida. Bienvenidos a Conciencia Integral, un canal que aúna ciencia, conciencia y visión holística del ser humano. Un espacio para sentir, comprender y crecer en conciencia. Hoy tengo el privilegio de presentaros a María de Mondo, coach, divulgadora del ego y el amor propio y escritora de un bestseller Yo Ego y su segundo libro que salió hace relativamente, ¿no? Un añito. La opinión de los demás está de más. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Vale. Pues mira, vamos a hacer una pequeña entrevista. Vamos a ver. Voy a hacerlo por bloques. Perfecto. Primero vamos a hablar autoestima y amor propio. Temazos. ¿Qué diferencia esencial existe para ti entre autoestima y amor propio? Pues mira, Julio, yo siempre explico que esta diferencia es clave para que dejemos de tener una relación como una montaña rusa con nosotros mismos. Entonces, la autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos, aquello que nos decimos cuando nos miramos al espejo. Pero es una trampa. ¿Por qué? Porque es una valoración y una valoración es un juicio, es una opinión. Entonces, yo, por ejemplo, valoro de mí que soy una persona súper generosa y súper buena con los demás y yo de repente estoy pasando por un mal momento y no aguanto a nadie, no quiero que nadie me hable, no tolero a las personas. Ese valor que yo tenía, por el cual yo me valoraba, cae en picado. Entonces mi autoestima cae en picado. Entonces, claro, al ser una valoración, siempre la opinión y nuestro estado va a ser cambiante. Sin embargo, el amor propio es el amor incondicional hacia uno mismo. Totalmente de acuerdo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que aunque no esté siendo mi mejor versión, aunque no esté cumpliendo con mi checklist de lo que yo valoro de una persona o lo que yo valoro de mí misma, me amo y me respeto igualmente, me considero suficiente y digna de ser amada por simplemente como soy, aceptando mi humanidad, que no siempre voy a ser perfecta, que me voy a equivocar. Sí, aceptarme. Exactamente. Yo tenía un cacao, te lo digo sinceramente, yo tenía un cacao entre el ego, la autoestima y el amor propio. Tenía un cacao, digo sinceramente. Sí. Entonces me metí en Amazon y digo, voy a estudiar el ego. Bueno, había estudiado muchas, llevo 50 años estudiando la conciencia, pero bueno, sí. El ego de Freud y todo ese rollo. Bueno, sí. el ego, sinceramente, fue la conexión con tu primer libro.
Qué bien, cómo me Y alegro. entonces digo, bueno, algún día tenemos que conocer a esta chica. Claro, es que al final cuesta mucho entender al ego porque no lo tenemos tan presente en nuestra sociedad y pensamos que es tener la autoestima muy alta o quererse por encima de los demás, y cuando empiezas a investigar, porque a mí también me pasó que dije, quiero saber más sobre el ego, hay bibliografía pero muy confusa, muy difícil, y dije, tengo que hacer un libro que pueda entender y conectar con todo el mundo, porque realmente es el causante de nuestro Que sufrimiento. sí, que totalmente. Claro. Así que Yo así ya lo tengo a raya, amigo. Me lo trabajo todos los días, te creas. Porque hombre. o sea, hay que trabajar todos los días porque si no. Sí, Todos los días. te gana la partida. Bueno, ¿y cuál fue el momento de tu vida en que descubriste que no te estabas amando realmente? Pues mira, fue hace relativamente pocos años, porque yo siempre había tenido buena autoestima. ¿Por qué? Porque claro, yo tenía mi checklist de cómo tenía que ser. Digo, bueno, pues soy buena amiga, soy buena hija, soy buena pareja, yo me valoro. Sí. Pero ¿qué pasa? Que si fallaba, me machacaba, me hablaba mal. Te autosaboteabas, por decirlo así. Claro, sí, me trataba mal. Si de repente no era la mejor amiga porque estaba agotada y no podía estar para ti siempre, me cuestionaba a mí misma. Y claro, era como, claro, me quiero y pienso que soy maravillosa cuando todo va bien, cuando soy mi mejor versión, pero cuando no la soy, me machaco. Te machacas. Claro, entonces Y lo ahí... hacemos todo, yo creo, María? Claro, por eso, y eso era la autoestima de... Y el sentimiento de culpabilidad muchas veces también Claro, es que juega muy malas pasadas. O sea, claro, entonces, yo cada vez, no es que intento no sentirme culpable de nada. claro. Intento. Uh-huh. A veces te sientes un pelín. Sí, a veces sí. Y luego hay otra parte que es que tu autoestima también está muy condicionada por lo que opinen otros de ti. Si me quieren, si me validan, yo me valido, y si los demás no me quieren, no me valido. Entonces, claro, descubrí oye, ¿por qué me tengo que tratar mal o pensar o dudar de mí cuando no soy mi mejor versión? Y ahí fue cuando descubrí y entendí la diferencia entre la autoestima y el amor propio. Y dije, vale, sí, tengo una buena autoestima, pero me falta la aceptación incondicional. El amor propio. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo, vamos, totalmente de acuerdo. Es que estoy de acuerdo totalmente, al 100%. Qué bien. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto tratarnos con la misma ternura que ofrecemos a los demás? Bueno, al final creo que somos nuestro juez más severo, ¿no? Total. Es tremendo el diálogo interior que tenemos con nosotros mismos y que nunca tendríamos con los demás. Entonces, para mí nace mucho de ese ego perfeccionista y exigente que quiere que seas siempre el mejor, gustar a todo el mundo, esa aprobación. Y entonces, claro, cuando no encajas o cuando no estás cumpliendo con lo que deberías ser, según el ego, lógicamente, porque tú ya eres suficiente, te machacas. Y tienes esa exigencia y ese perfeccionismo tan brutal. Yo no sé si conoces el eneagrama. Sí. Pues yo soy un 8 total. Vale. Y perdón. Y me siento, bueno, y es una herramienta, no tiene una validez y tal, pero a mí me sirvió también el libro de Borja Vilaseca, lo leí hace, no sé, hace 20 años. Sí, tiene muchos años. Y me ayudó a conocerme un pelín. La verdad que sí. Yo creo que herramientas de conocimiento hay muchísimas. Ya. Y el eneagrama le ayuda a muchísimas personas a entender sus luces, sus sombras, su ego, y no es mi favorita porque a lo mejor, digo, como herramientas de conocimiento prefiero la astrología, ¿no? Me parece más completa. Yo no sé nada de esto, bueno, muy básico, ¿verdad? Pues es muy compleja y muy completa, y resueno más, pero al final que cada uno elija lo que más le condiciona. Yo utilizo muchísimas herramientas. Sí, es que es... Hay muchas. Un momento y aprendes una cosita y otras cosas aprendes otra cosita. Sí, justo del eneagrama el 8 es el que más conozco. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo dices? Porque en su día, también hace muchos años, cuando un amigo me presentó el eneagrama, me dijo, tú eres un 8. ¿Tú? Ya, yo no me considero ninguno, por eso no es mi herramienta favorita. No, pero... Claro, pero sí, si conectas con tu ego, ¿no? Y con, a lo mejor con mi adolescencia, en mi adolescencia te digo, pues sí que podría encajar con un 8, ¿no? Pero ¿sabes dónde se centra el 8? En el 2, el ayudador. Uh-huh. O sea, cuando se centra en el 2 y se centra en el 5, que el 5 es, bueno, se come mucho la cabeza. El 5, pero bueno, no estamos hablando de eso, ¿eh? No. ¿Y qué práctica concreta recomendarías para empezar a reconstruir una autoestima dañada? Pues mira, como práctica, bueno,
para empezar, cualquier práctica que tenga que ver con el autoconocimiento. Porque tú tienes que entender por qué tienes ese diálogo contigo mismo, porque no es lo mismo nacer en una familia amorosa que en una familia hostil y disfuncional. Total. Tienes que entender tu historia, tienes que entender de dónde vienen tus miedos e inseguridades, que es lo que tiene que ver con tu autoestima, para poder tener las bases y empezar a construir ese amor propio o esa autoestima. Si tienes amor propio, tienes autoestima. Pero si tienes autoestima, no tienes por qué tener amor propio. Repítelo otra vez. Si tienes amor propio, sí o sí tienes autoestima, porque sí, te amas y te valoras. Totalmente, sí. Pero puedes tener autoestima alta y no tener amor propio, que es un poco lo que me pasaba a mí. No es viceversa. Exactamente. Entonces, primero, el primer paso es el autoconocimiento, porque tienes que conocer tus luces, tus sombras, tu historia, ¿no? Tu diálogo interior. Y luego, para mí, de las herramientas así más prácticas que yo siempre recomiendo es escribir. Creo que escribir a mano es lo que más conciencia nos da, nos hace bajar a tierra, analizar, reflexionar, soltar y también transformar. Porque igual que te machacas con ese diálogo, tienes que cuestionar ese diálogo, tienes que cuestionar a tu ego. No, yo escribo también. Y luego, otro bloque va a ser el ego y el autoconocimiento. Bueno, hemos dejado por, más o menos. Sí. En tu libro Yo Ego, lo tenemos ahí a la vista, bestseller, por cierto. ¿Cómo defines el ego en una frase que pueda transformar la forma de mirar? El ego es el personaje que has ido construyendo desde que naces, es quien crees que eres, pero en realidad no eres. Entonces, creo que no podemos deshacernos del ego. No. Pero es que sirve para sobrevivir un pelín. Claro, lo sirvió en su momento. Claro, y forma parte, yo siempre digo, ojo, que el ego no es el enemigo, lo que pasa es que hay que reeducarlo. Sí. Entonces, en vez de tener un ego hostil, hay que tener un ego amable, porque el ego es el responsable de todos nuestros juicios y necesitamos juicios, necesitamos tener opiniones para tomar decisiones, para poner límites a personas. El ego es muy importante. ¿Qué pasa? Que si no lo identificamos, si no sabemos dónde se esconde, si no sabemos cómo nos controla, al final perdemos completamente nuestra identidad y nuestra verdad. Cuando tenemos a un ego consciente, es cuando él juega a nuestro favor, se convierte en un compañero en vez de un enemigo. Hay un amigo mío, María, que Juan Carlos, que también es dentista, bueno, ya estamos jubilados los dos, y dice, no sé si o lo ha oído o lo ha escuchado por ahí, dice, el ego es un buen copiloto, pero un mal piloto. Eso es. Perfecto. Y luego también algo parecido entre ambos. Puede ser un buen servidor, pero no buen amo, algo así. Sí. No, algo creo recordar. Claro, es que si tú no eres consciente de tu ego, te va a dominar. Claro. Y ese ego está lleno de miedos, está lleno de inseguridades. Hay otra frase que a mí me encanta y digo mucho, que es detrás de un gran ego hay una gran inseguridad. Sí, eso lo copié de ti. Claro, entonces tienes que conocerlo y tienes que reeducarlo para que deje de limitarte y machacarte. ¿Y cuál es la mayor mentira que el ego nos hace creer? Que no somos suficientes. No somos suficientes. El ego, para el ego nunca eres suficiente. Siempre tienes que hacer más, conseguir más y gustar más. Más dinero, más, bueno, incluso más. Todo. Más. Todo de más. No eres suficiente nunca. Nunca. Para el ego no. Al menos que le reeduques y hagas tu trabajo interior. Exactamente. Sí, yo no llevo tiempo, pero bueno. A veces la vocecilla da por saco, a veces, pero bueno. Claro. Yo lo veo como una vocecilla. Sí. Es esa voz que te está ahí machacando. Oye, ¿se puede vivir sin ego o la clave es aprender a convivir con él? La clave es aprender a convivir con él y transformarlo en un ego amable. Y en el momento en el que empiezas a reeducarlo, como decía tu amigo, se vuelve un gran copiloto. Bueno, ¿y cómo reconoces tú personalmente que el ego te está saboteando? Porque lo hemos hablado más o menos antes. Bueno, pero mira, una manera súper sencilla es... Si tú estás sintiendo una emoción desagradable, ten por seguro que el ego está detrás. Ahora tienes que descubrir qué te está diciendo, qué te está contando. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Es la mejor forma de identificar. ¿Cómo sé dónde está mi ego? Mira, cualquier emoción desagradable. Ahí me pasó, con una amiga, una decepción. Una decepción por un comentario que me hizo por WhatsApp y tal. Oye, me sentía triste. Pero yo no sé si esa tristeza... Bueno, sería producto también del... Claro. Y el ego y dignidad, ¿qué diferencia hay entre ego y dignidad también? Bueno,
depende de lo que tu ego interprete como dignidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este ejemplo que has puesto es muy típico, que otras personas nos decepcionen. ¿Y dónde se esconde el ego? Bueno, para empezar, tienes que ver qué has interpretado tú También. del comentario de tu amiga. Sí. No me respeta, no me valora, me está faltando al respeto, no está respetando nuestra amistad. Te lo tomas de forma personal. Total, total. Y luego también están las expectativas que tú tienes sobre esa persona de cómo debería ser contigo, ¿no? Entonces ahí el ego se esconde detrás de muchas cosas, ¿no? También esperas que los otros actúen como tú lo harías. Ya, sí. Tu realidad es la realidad, Sí. para el ego. Entonces ahí está presente en todos lados. Bueno, yo a veces digo, porque antes siempre quería tener razón, bueno, Claro. lo que hace. Entonces, ahora me he puesto una máxima, digo, prefiero mi serenidad a tener razón. Tal cual. Digo, pues, o sea, Elijo mi paz. no, exactamente. Y me lo pongo, o sea, me lo pongo en la cabeza y tal. Parece que me sirve algo. Bueno, tercer bloque, emociones y heridas internas, María. ¿Cuál consideras que es la emoción más negada o reprimida en nuestra sociedad? Pues mira, yo diría que la tristeza barra rabia. ¿Por qué? Tristeza y rabia. Sí, Sí, porque ambas están muy vinculadas. Cuando llega la rabia, que no nos permitimos sacar muchas veces esa rabia, ¿no? No, yo sí. Tú sí, pues eso está genial. Pero mucha gente como que se cabrea y no lo saca. Lo reprime. Lo reprime. Pero claro, para mí hay un paso previo a la rabia que es la tristeza. Es decir, imagínate que tú con tu amiga de repente ves el comentario y dices, ¡joder, tal! Y te enfadas. Pero hay un microsegundo donde antes de esa rabia está la tristeza, esa decepción. Antes de la ira. Claro. De la rabia, perdón. De la ira, sí, rabia, ira, como sí. lo quieras llamar. De ese enfado, de ese... Entonces, claro, para mí la tristeza y la rabia, que están muy vinculadas... Muy vinculadas. Para mí sí, para mí sí. Yo, por ejemplo, no siento casi nunca rabia porque me quedo en la tristeza. ¿Te quedas en la tristeza? O sea, mi tristeza no pasa a rabia. ¿No la No, reprimes un poco? Por decirlo no, porque esa primera emoción, que es la tristeza, como por ejemplo cuando alguien te decepciona, no me enfado, es como, no, es que estoy triste porque has hecho esto. Y no llego No quieres enfadar. Bueno, no. No me sale, no conecto con eso, conecto sí. más con la tristeza. No, yo con el enfado sí. No, hay que sacar lo que uno sienta. Yo tengo que sacar la tristeza Vale, y tú el enfado. Yo lo que hago no es reprimir. Es que no hay que Yo reprimir nunca. le reconozco, María, que a veces a mí me da igual quién esté delante de mí. O sea, puede ser Donald Trump, el Papa, que lo primero que me pasa por la cabeza, bueno, intento a veces unos microsegundos de... Sí. Si tengo, a veces el silencio lo mejor, a veces... Por si acaso. Por si acaso, pero soy una persona que lo suelta y me quedo tan pancho. ¿Eso cómo lo ves? Yo creo que las emociones nunca hay que reprimirlas, pero tenemos que tener cuidado con nuestras reacciones. Ya, no sé. Porque a lo mejor puedes cagarla muchísimo Ya, con un gran enfado y decir cosas que realmente no querías decir. Claro, sí, pero la ida es... Claro, y impulsivamente lo sueltas todo. Entonces, la emoción siempre hay que soltarla, siempre hay que sentirla, pero tenemos que tener cuidado con las reacciones porque más allá de que podemos hacer daño al otro, nos pueden jugar en contra. Claro, yo lo que intento ser asertivo, que Sí. no sé si lo hablamos, ¿no? Ser asertivo, pero a veces intento ser súper amable y respetuoso, pero a veces Cuesta. El ego cuesta. Hombre, cuesta mucho. claro que cuesta. Sí, no es tan fácil, ¿eh? No. Y vamos a ver. ¿Y por qué la gente tiene tanto miedo de sentir tristeza? Exactamente. Claro. Vamos a hablar un poquillo, pero bueno. Bueno, porque desde pequeños nos la han reprimido. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas pequeñas que tienen 4 y 5 años. Yo desde que nacieron, siempre llora todo lo que quieras. ¿Y qué dicen los abuelos? ¿Qué dicen los profesores en el cole? No llores, no se llora por eso, ya eres mayor, no deberías llorar por aquello. Todo el rato te están reprimiendo la tristeza, te están reprimiendo el llanto. Y claro, eso lo hemos vivido todos, tu generación, mi generación. Todas, ¿eh? Y tenemos que animar a los niños a no reprimir sus emociones, a no sentir vergüenza porque les dé tristeza cualquier cosa. No, mi nieto Marcos con 2 años no. Yo creo que hace lo que, ¿verdad? Pero bueno, desde pequeño nos han reprimido la tristeza. No sí, está bien sí, llorar, sí, no está bien. Sí. Yo lo que pasa es Estate feliz. soy persona bastante emocional. Sí. Bueno, sí, soy emocional. Muy bien. Y a veces, hombre, llorar en público, joder, esto. Es que a veces es que me sale a veces. Claro. Pero, claro, a veces me tengo que dar media vuelta, pero es que esa emoción,
¿Qué me sale? Claro, y tú siendo hombre y de tu generación, Bueno, mucho más reprimido, porque los hombres no lloran. No lloran. Claro. Qué cosa más curiosa, la verdad. ¿Y qué heridas emocionales observas más frecuentemente en las personas que acompañas? ¿Repite? ¿Qué heridas emocionales observas más frecuentemente en las personas que tú acompañas? Pues mira, coach o... sí. La común a todos es la herida de rechazo. ¿Por qué? Porque todos en algún momento de nuestra vida, sobre todo en nuestra infancia, que es lo que más cuenta, nos hemos sentido rechazados. Da igual, en un pensamiento, en una emoción, en una vestimenta. Entonces, todos tenemos un poco de todas las heridas, pero la de rechazo es una de las más comunes y de las que más cuesta. Por eso nos importa tanto la opinión de los demás. No, y claro, muchas veces, y encajar. Y haces con los amigos, si te metes en un grupo de rogota, con todo respeto, porque estás con ellos, claro. y lo quieres la aceptación de ese grupo. Exactamente. O las sectas o lo que sea. Exacto. El miedo al rechazo es uno de los miedos que más nos limitan. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Total. ¿Y puede realmente sanarse una herida o solo aprendemos a relacionarnos con ella? Pues mira, esta pregunta es muy interesante porque, por supuesto que se puede sanar una herida, pero hay gente que confunde sanar como olvidarse. Tú no te vas a olvidar de lo que dolió, pero sí que vas a dejar de sufrir por lo que dolió, que no tiene nada que ver. Es decir, tú puedes tener la herida de rechazo porque papá y mamá nunca te dijeron que eras importante, que te querían y que te valoraban y aceptaban o amaban incondicionalmente, sí. Y tú puedes sanar con mucho esfuerzo esa herida porque es muy fuerte, pero tú no te vas a olvidar de que tus padres te rechazaban, ¿no? Entonces la sanas para no volver a experimentar ese dolor o estar presente, pero no olvidas lo que te ha ocurrido, como es lógico y normal. Sí. Mira, te voy a contar una cosa. Yo llevo meditando muchísimos años. Hice un retiro de meditación vipassana en agosto y lo voy a hacer. De hecho, ahora tengo como dos mentores, un monje budista zen, que le vamos a hacer entrevista mañana, y un maestro reiki que también lo voy a hacer. Qué guay. Porque yo he tenido mentores los mejores de España. Tuve Mariano Espinosa de la sofrología, Bertolotto de PNL, multitud. Sí. José María Doria, no sé si te suena. No, José María Doria, tiene dos libros majestuosos, que es Inteligencia del Alma, que te lo aconsejo. Qué bonito. Y Cuentos para aprender a aprender, José María Doria. Ah, qué bonito. Entonces, cuando yo leí estos dos libros, digo, tengo que conocerlo. Y estuvimos, hasta que vi lo que tenía que aprender y ya. Ya está. Es que no hay que hacerse. Claro. Es que hay gente que se pega a ellos y no salen de ahí. Parece que los mentores ya le resuelven sus vidas. No. Cada uno se resuelve su vida. Exactamente. Se aprende y ya está, y lo que haya que aprender. Claro, sí, totalmente. Bueno, niño interior, esto es muy importante. Ay, sí. Eso es muy importante. De hecho, yo hice un taller contigo online de niño interior. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que no soy como soy caótico, pues hacía. Sí. Pero bueno. Sí, hablo mucho del niño interior. ¿Y cómo identificaste por primera vez a tu propio niño interior? Pues mira, la primera vez que alguien me mencionó la palabra niño interior, yo tenía 24 años y me pareció que estaba hablando con una charada total. ¿De qué está hablando de mi niño interior? O sea, no entendí nada. Y ya, con el paso de los años, creo que fue a través de un libro, fíjate, un libro donde había un poco más de explicación, un poco más de conexión con lo que estaba leyendo, que al final el niño interior no deja de ser nuestra infancia. Es ese niño o esa niña que fuimos en nuestra infancia, que arrastra todas las heridas, todos los miedos, las inseguridades, las creencias y nuestro dolor o nuestros límites que nos siguen condicionando a día de hoy. Entonces, reencontrarte con tu niño interior o con tu niña interior, al final es como abrazarla cuando no fue abrazada, darle el espacio, la atención que necesitaba y saber que te tiene a ti, que ahora te tiene a ti, ¿no? Sí, todos tenemos niños dentro. Claro, todos hemos sido niños. Y a veces muy heridos. Sí. Muy heridos. Muy heridos. Yo siempre digo que no existen malas personas, sino niños heridos. Y te voy a contar una cosa. Yo, como soy médico, médico senior, pero soy médico, hasta que me muera. Mira, tuve una conversación con una persona que tenía fibromialgia. Se han leído todos los libros de autoayuda que te puedes entender. Sí. Y ya, empezamos a abrirnos y me empezó a contar que la maltrataban, que la pegaban, no sé qué, no sé cuánto, tal, que siempre le echaban la culpa de todo. Y digo, joder, aquí tiene que haber una relación emocional entre eso y la fibromialgia. Sí. Totalmente. Total.
Total. Bueno, es que de hecho yo creo que justo con la fibromialgia. Sí, he leído bastante el impacto emocional que se ha tenido en la infancia para desarrollarlo. Total, ¿eh? Es muy fuerte, sí. Bueno, al final es que son enfermedades psicosomáticas, hay que tenerlas en cuenta. Es que las emociones, bueno, de hecho, sentimientos y emociones, hay ciertas enfermedades que son sentimientos y emociones reprimidos y bueno, llega esa enfermedad, claro. Y cada uno tiene su rollo, ¿eh? Sí, me acuerdo que yo leí un libro que se llama Todo está en tu cabeza, que hablaba solo de las enfermedades psicosomáticas y de cómo gente se quedaba paralítica o le daban ataques epilépticos sin tener realmente ningún síntoma físico más allá de la reacción, todo por lo que pasaba dentro. Es que la cabeza... Sí. De hecho, fíjate, el 5% somos conscientes. Sí. El 95% hay un taller, bueno, que no se habla, el Psyche no se habla del Psyche, ¿no? Pues vete a una entrevista mía que hicimos, no sé, hace unos meses, ¿no? Matilde Santos Leal. Ajá. Creo que te puede interesar. Vale. Porque es que saca toda la subconsciente que maneja. El Bruce Linton, si te suena, ¿no? Sí. Bruce Linton, es un divulgador del Psyche. Sí. De hecho, yo este fin de semana, yo lo hice en el 2013, y con Matilde este fin de semana lo voy a hacer con ella otra vez, y ella da la opción que los que hacen, y lo hice en el 2013, el básico se puede repetir, no te cuesta un duro. Ah, qué bueno. Sí, está genial. Y bueno, tengo buena relación. Bueno, si te interesa, te lo aconsejo. Bueno, no sé si te he preguntado cómo identificaste por primera vez a tu propio niño interior. Sí, esa la acabamos de ver. ¿Qué frase o gesto puede iniciar una reconciliación verdadera con esa parte infantil? Mira, yo recomiendo siempre un ejercicio que es ponerte de fondo de pantalla de tu móvil una foto de cuando eras niño, con 5 añitos, 6 añitos, y que cada mañana al despertar le digas una frase, una palabra que te reconecte con él y que sea, por ejemplo, te quiero, eres suficiente tal y como eres. Y hacer cada mañana ese ejercicio. Lo voy a hacer. Lo que pasa es que me da un poco de corte, ¿no? ¿Por qué? Ponerlo aquí, ¿no? No, pero te lo pones de fondo de pantalla. De fondo de pantalla. Claro, entonces solo cuando la iluminas se te ve, pero mientras el móvil está ahí... Es que el fondo de pantalla yo tengo mis 2 hijas. Bueno, la puedo cambiar. Se puede cambiar el fondo de pantalla también. Sí, claro, entonces puedes estar un mes con tu niño interior y luego vuelves a poner a tus hijas. Vale. ¿Y cuál es la diferencia entre sanar el niño interior y idealizar la infancia? Vale. Claro, porque una cosa no quita a la otra, es decir, tú vas a sanar lo que son tus heridas, lo que dolió, lo que condicionó, y mucha de esa sanación pasa por la empatía y el perdón hacia los que te hicieron daño. Es decir, mamá y papá lo hicieron lo mejor que pudieron con los recursos, herramientas y circunstancias que tuvieron. Pero eso no implica que digamos, bueno, es que ya está, no pasa nada porque me dieron de comer, no, hubo dolor y hay que reconocer ese dolor, porque a mucha gente le pasa que empatiza con sus padres como hay que hacer, pero entonces es un melón que no quiere abrir, que no mira sus heridas. Entonces no tenemos tampoco que idealizarlo, que lo hicieron lo mejor que pudieron y supieron, sí, pero también hay que sanar lo que dolió y ponerlo sobre la mesa. A mí me está costando, con mi madre. Sí. Yo, te lo digo sinceramente. Pasa un montón. Yo te digo la verdad porque en el retiro de Vipassana, mira, son de 5 o 10 días, yo con 5 días tengo bastante porque yo el silencio llevo de pena. O sea, meditar puedo meditar lo que quieras. Sí. Son 8 horas de meditación. Bueno, con descanso y tal. Y te digo la verdad, y lo confieso, la sanación de la meditación de las 12:30 del día 26 de agosto de este año fue bestial para mí, pero bestial. ¿Con tu madre? No, y me di cuenta de muchas cosas, con una relación con una hija mía, tal. Sí. Entonces me di cuenta de tantas cosas, o sea, hicimos 8 horas de meditación durante 5 días. Claro. ¿Pero sabes por qué me sanó tanto? Porque este hombre, Gendo, que lo vas a conocer en una entrevista más adelante, lo primero que pregunté, ¿puedo hacer ejercicio? Porque los retiros de Vipassana en Candelera no te dejan hacer nada, ni ejercicio, ni yoga, ni nada. Y yo estaba buscando un retiro que va a ser un poco... Entonces Gendo, y su mujer Elena, lo primero que pregunté, ¿puedo hacer ejercicio? ¿Puedo correr? Sí. ¿Puedo tener móvil? Sí. Sin trampas. Y mira, el que me dejase el móvil y era el cumpleaños de mi madre ese día, porque la llamo, no la llamo. Oye, hablé con ella mientras iba corriendo, y luego me puse a continuación a meditar. Bestial. Para mí, bestial. Una sanación apoteósica para mí.
No, os no, lo es que es confieso. muy potente. Sí, sí. Bueno, cosas que pasan en la vida. Sí, cosas que tenían que salir. Vamos a ver. Ahora vamos a ir al bloque relaciones, límites y autenticidad, que para mí la autenticidad es fundamental. Para mí sin Fundamental. duda, es clave. ¿Qué papel juegan los límites en la construcción del amor propio? Bueno, es que la falta de límites es falta de amor propio, porque al final, por mucho que empaticemos con los demás, porque nunca nada es personal y lo que hacen y dicen los demás tiene que ver con ellos y no contigo, eso, yo digo una frase mucho que es empatizar no es justificar. Es decir, yo voy a empatizar contigo, yo voy a empatizar con que has tenido una infancia traumática, con que no lo puedes hacer mejor, pero te pongo mis límites, porque me amo y me respeto y cuido mi entorno y cuido mi energía. Entonces, para mí, A veces una distancia, ¿no? Un poco de distancia. ¿No? o distancia, o cortar la relación, o comunicarlo poniendo el límite firme, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Es súper, vamos, lo tengo súper claro. ¿Vale? Pero eso es algo que yo le llamo dignidad. O sea, pongo límites porque mi dignidad está por encima de todo, para mí. Porque quiero ser auténtico conmigo mismo Claro, y digno realmente. claro. Entonces, Es que a veces por... ideal a mí mismo. Eso es. A veces por no tener un conflicto, herir Claro. al otro, te traicionas a ti. Claro. ¿Mm? ¿Y cómo se aprende a decir no sin culpa? Bueno, pues primero atreviéndote a decir no con culpa. Porque muchas veces esperamos hacer un trabajo interno brutal hasta tener todo súper claro, la frase correcta en el momento perfecto, y a veces tienes que hacerlo con culpa, a veces tienes que hacerlo con miedo y tienes que protegerte por amor propio. Entonces, al final hay que cambiar la mirada de no podemos molestar, incomodar, generar conflicto, porque tú puedes poner límites sin generar un conflicto. La otra persona se lo tomará como se lo tomará, pero tú puedes poner límites desde Estoy el de amor. acuerdo contigo, María. Claro. Totalmente de acuerdo. ¿Qué relación ves entre la opinión de los demás y la desconexión de nuestra verdadera identidad? Toda. No sé si identidad o esencia. Bueno, no. Sí, da igual. Toda. Identidad. Sí, nuestra identidad, nuestra esencia, como lo quieras llamar. Toda. Al final, yo escribí el segundo libro porque me di cuenta, trabajando... Se llama La opinión de los demás. Está de más, claro. Me di cuenta, trabajando tanto con alumnos, con clientes, que todas las personas tienen miedos, ¿no? Lógicamente, y límites, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, detrás de todos los miedos está el miedo al qué dirán, el miedo a la opinión de los demás. Entonces, a mí yo llevo mucho tiempo ya que me importa un bledo lo que piensan los demás. es maravilloso eso. No, Claro. Bueno, casi siempre. Yo creo desde muy joven, la verdad. Es que dejas No sé de por vivir. qué. No sé por qué. Hay gente que la opinión de los demás le va. Bueno, porque habrás tenido mayor seguridad para ser tú mismo. Seguramente. Claro, y muchas personas buscan, como decíamos antes, ser aceptados y se pierden su identidad, pierden yo su prefiero esencia. el que me acepte, mis amigos que me aceptan. Bueno, la mayoría de mis amigos me aceptan porque son amigos míos. Exactamente. El que no quiera mío porque no me acepte. Exactamente, claro, entonces está completamente vinculado. Cuanto más auténtico y fiel a ti mismo seas, Yo menos te importa la opinión de los Intento demás. ser lo más auténtico posible conmigo. Intento, ¿eh? Pues solo así podrás vivir en paz. Exactamente. Y luego, ¿cuándo descubriste que vivir para agradar es una forma de autoabandono? Bueno, yo creo que muy jovencita, o sea, muy jovencita en el momento que yo empecé como a cuestionarme mi vida, mis decisiones, por qué estudié lo que estudié, por qué trabajaba donde trabajaba, el entorno que me rodeaba, dije, ostras, es que al final vivo tan condicionada que me he perdido a mí misma. Totalmente. Y las decisiones que tomo no son libres, no son auténticas, son súper condicionadas, ¿no? Y claro, siendo niño, adolescente o joven, el condicionamiento es brutal porque nadie te enseña a cuestionarte, nadie te enseña a elegir. Y es como, bueno, si todo mi entorno dice que este es el camino, pues vamos para allá. Entonces al final acabas tomando decisiones y construyendo una vida que nada tiene que ver contigo. Estoy de acuerdo contigo. Sexto bloque, sanación y transformación. Uh-huh. ¿Hay algún patrón emocional que hayas tenido que trabajar durante muchos años? Patrón emocional. ¿O una emoción? Sí, la tristeza. Yo no me permitía la tristeza, nunca me permitía la tristeza. ¿Nunca? Nunca, 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 nunca. Entonces ¿qué hacías? Comérmela. O sea, ¿Te la tragabas? me la tragaba completamente. Es decir, no me permitía sentir tristeza, entonces lo que hacía era hacer como que no existía, evitarla. ¿O te aislabas? Por supuesto, eso por supuesto. También evitarla, esconderla debajo de la cama, no
al final, cuando tú sientes tristeza, es por algo. Siempre. Entonces, ese algo, como que lo apartaba de mi cabeza. En vez de afrontarlo, en vez de ponerlo sobre la mesa, Sí. no existe. Entonces, si no existe, yo no siento tristeza. En el fondo es una forma de sufrir. Sí, no, claro que sí, es un error garrafal, pero claro, Porque yo no sabía qué hacer con eso, digo, yo no quiero sentir tristeza, me salgo de ella como pueda. Algunos se escapan, o sea, y están todo el día de copas y todo el rollo para Bueno, para claro. huir de la tristeza, ¿eh? Sí, total. Porque Y muchos drogas, alcohólicos, y muchos alcohólicos, sí, ¿eh? por supuesto. O sea, y no saben que tiene su vida y luego la bajada es más hostia todavía. Sí, totalmente. Entonces, yo Muchas creía adicciones, que... ¿eh? Muchas adicciones se esconden tristeza, ¿eh? Sí, Muchas. muchas adicciones, y ahora con las redes sociales, las películas, los videojuegos y tal, ya ni te cuento. Antes no había de eso, pero ahora ya te desconectas de la realidad con cualquier cosa. Sí, cualquier cosa te da. ¿Qué gesto cotidiano o ritual te ayuda más en tus propios procesos de sanación? Yo, si necesito trabajar algo, siempre va a ser escribiendo. Siempre. De mano, siempre. A mano siempre, sí, porque una vez leí que escribir a mano era muchísimo más yo lo hago por potente. grabación por voz. A mí la grabación, es que claro, mis ideas escribiendo me va más lento, Sí, pero a mí la grabación por voz, como me vienen las ideas, sobre todo cuando voy corriendo, que sí. intento correr, Bueno, claro, corriendo no puedes escribir. Si te vienen no, ahí las no, ideas, pero, te toca no, pero grabar. incluso estando Sí. y tal. Bueno, no sé si que será, bueno, cada vez más, no sé. Es más cómodo, igual que escribir por ordenador, pero leí que el nivel de No, sí, lo sé. retención y transformación era mucho más potente. Marian Rojas Estapel lo dice dice también. muchas veces. Sí. La he visto yo decirlo muchas veces. Sí, De hecho, Marian Rojas Estapel, ella, los pacientes, tiene cartulinas y todo el rollo y escribe este tal, no sé qué, y hace diagramas. Es que sí, yo sí. en algún podcast lo he visto. Sí. Me lo contó. Y entonces no tiene. Bueno, tendrá su digital para la Sí, obviamente. revista para controlar, pero todas sus de los pacientes tiene una ficha a mano. A mano. Y hace sus esquemas. Claro, yo también, por ejemplo, cuando tengo a un cliente, yo tengo mi cuaderno y ahí es donde yo anoto todo. Y luego encima le envío al cliente todo lo que yo he escrito, por si acaso le sirve. Pero sí, yo diría que escribir y sobre todo poner mucho el foco en mi autocuidado, porque cuando tú estás en un proceso de sanación significa que emocionalmente no estás bien y ahí es cuando más te dejas. Ya. Y ya no haces deporte, ya no te cuidas y comes mal y es cuando más te necesitas. Entonces intento centrarme mucho también en cuidarme. ¿Y puede una persona cambiar profundamente sin tocar su mundo emocional? No, imposible. ¿O sí? A ver, yo he visto casos, pero lo han tocado, digamos, de forma inconsciente. Porque claro, tocar tu mundo emocional lo interpretamos como trabajar en ti conscientemente, saber dónde están tus heridas, saber qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, pero hay personas que el tiempo y las experiencias de vida les han llevado a, de manera inconsciente, reprogramar todo lo que les hizo daño. Entonces, lo suyo es que te trabajes, que mires tu mundo emocional, que mires tus heridas y será el camino más certero para llegar a tu paz, a tu bienestar. Pero de repente sí que te puedes encontrar a alguien que haya hecho un cambio heavy con su propia introspección. Es raro, pero a verlos, haylos. Vamos a ver. ¿Cuál es la mayor resistencia que encuentras en quienes buscan sanar pero no se atreven a mirar dentro? Miedo. Total. Miedo. Total. Un miedo Y tremendo. un pánico a observarse a sí Sí. mismos, al interior. Sí. Pero pánico. Sí, sí. Yo llevo divulgando la meditación, yo hace 50 años, creo. Sí. Pues ese, o sea, no, es que tengo tantas ideas locas, sí, lo que llaman el mono loco, vamos. Sí. Y cuando hay una observación profunda, un silencio interior, y solamente observas tus sentimientos, tus emociones, sin juzgar, sin criticar, sin nada, te das cuenta realmente es cuando empiezas a sanar. Sí. Bueno, o a sanar o A lo que a lo que necesites. necesites en ese momento. Pero sí, es mirar ese mundo De hecho, la interior. meditación de lo que he contado 12:30 Ujú. fue una sanación bestial para mí. Sí. O sea, me emocioné. Bueno, éramos 20 y tantos, joder, yo estaba sollozando la hostia. Y es que estaba sanando en ese momento, estaba Claro, sanando. Tal cual. Claro, y ese ya es un paso más, pero es que es meterte en una meditación profunda y transformadora. Pero hay personas que ni siquiera pueden estar solas. Total. Claro. Conozco mucha gente, muchísima. sí. Hay un miedo Lo que tremendo. llaman el escape, ¿no? O sea, haciendo cosas chorradas. Quedar con gente, Sí, todo el rato ocupados. Sí, para no pensar. Sí. No, ya sí, hay mucha gente de esa. ¿Y qué te lleva a escribir la opinión de los demás está de más? Pues un poco lo que te he dicho antes, descubrir que detrás de todos los objetivos no cumplidos de mis clientes, detrás de todos los miedos, había consciente o inconscientemente un miedo a la opinión de los demás o al que dirán. Entonces, todas sus decisiones
incluso cuando tú tienes miedo al fracaso, no tienes tanto miedo a equivocarte, sino a lo que pensarán el resto de que te hayas equivocado. Estoy de acuerdo contigo. Entonces dije, joder, esto es mucho más limitante de lo que la mayoría de la gente cree, porque luego hay gente que lo tiene clarísimo, y que a mí me afecta y me condiciona muchísimo la opinión de los demás y es lo que más tengo que trabajar. A mí, gracias a Dios, no. Claro, y hay mucha gente que dice, no, a mí no, y de repente tienes que tener una conversación de 15 minutos con esa persona y enseguida te das cuenta que sí, pero no se ha dado cuenta todavía. Yo, mira, te voy a contar, una de mis hijas, no decimos quién, que no se toma mal, pero es una pena que la quiere todo el mundo. ¿Pero sabes por qué? Porque evita el conflicto siempre. A toda costa. Y entonces se lo traga. Claro. Se lo traga. Y eso hay que soltarlo, joder. Eso de hecho, bueno. Hay que soltarlo, sí. Sí, porque... No puedes agradar a todo el mundo. No. No puedes, no. Imposible. Y además muchas veces tampoco quieres agradar a todo el mundo. A veces dices, dices, pues mira, incluso me alegro de no agradar a esta persona, ¿sabes? Sí, no. Sí. Yo intento... Tú primero, con fiel, como te has dicho, autenticidad, fiel a ti, por mucho que le moleste al otro. Leal y la dignidad, bueno, claro. ¿Y qué te gustaría que sintiera alguien después de cerrar uno de tus libros? Paz. Y algo de crecimiento personal. ¿Claro? Hombre, claro, pero si llega la emoción de paz, significa que ha habido algo que se ha removido. Sí, verdad. Sí, ese, por ejemplo, con Yogo me lo decían mucho. De, joder, estoy leyendo tu libro y qué paz siento, ¿no? Luego había otros que no, que se removían tanto, porque su ego se remueve mucho, se va a conectar y se va a identificar. Depende de la persona, a muchísima gente le da mucha paz y otros se rebotan. Se rebotan. Sí. ¿Qué está diciendo esa mujer? Sí. Sí, pero porque no quieren ver lo que... Hombre, porque luego salta. No quieren ver lo evidente. Hombre. Es un espejo, joder. Sí, tal cual. Bueno, ¿y cuál es el mensaje esencial que María de Mondo quiere dejar? Pues mira, yo hay una frase que digo mucho, que es: el éxito en la vida es estar en paz, y para ello necesitas una buena dosis de amor propio y mantener el ego a raya. Estoy de acuerdo. Bueno, ha sido un placer. Igualmente, Julio. Gracias por invitarme y por estas maravillosas. Estamos en la casa de Fátima, que no hemos dicho, de mi hija Fátima. De su hija mayor. Que fíjate, sin cruzar de la vida, creo con 18 años. Coincidisteis, o sea, cosas de la vida, ¿eh? Total, una coincidencia total. Bueno, pues nada, nos despedimos desde el canal Integral y espero que os haya gustado la entrevista de María de Mondo. Muchas gracias. Gracias a todos. Podéis encontrarme en Instagram en @mariademondo, o podéis escuchar mi podcast en Spotify o Apple Podcast, el podcast de María de Mondo. Y como hemos hablado, tenéis mis libros Yo Ego o La opinión de los demás está de más, para descubrir un poco más este compañero de viaje que tanto nos limita o que tanto nos puede potenciar. Gracias. Desde el canal de Conciencia Integral os queremos felicitar, María y yo, las Navidades. Espero que paséis unas Navidades maravillosas y, si no lo son tanto, empezar este nuevo año lleno de ilusión, aunque cada día es una nueva oportunidad, y que tengáis unas felices fiestas. Y yo también quería dar las gracias a todos nuestros seguidores, que cada vez son, Sudamérica está empezando Estados Unidos, hay un país de Sudamérica que nos sigue mucho, que es Argentina y Bolivia, es curioso, bueno, y Portugal, aunque el idioma es distinto, también nos siguen. Y entonces tengo que dar las gracias a los suscriptores del canal. Espero que el año que viene, pues en vez de 8.000 que tenemos ahora, lleguemos a los 20.000 o 25.000. Ojalá que sí. O lo que Dios quiera. Claro que sí. Bueno, vamos a... Te cojo tu copita. Y yo. Para servirte. Y yo la tuya. Y vamos a brindar. Felicidades a todos los españoles y a los que nos siguen en el canal. Pues muchos suscriptores más. Muchas gracias.